Hola, buenas tardes para todos. El día de hoy mi compañero Diego Saúl Wangasi y mi persona, Manuel José Bernal, queremos exponerles nuestro trabajo de investigación que se centra básicamente en este título, que es el análisis sobre la relación relativa entre las políticas monetarias, el control de capitales, el tipo de cambio y el error de las balanzas de pagos de Australia y Estados Unidos para el periodo de 1995 a 2019. Básicamente, el contexto de esta investigación es que con mi compañero habíamos desarrollado semestres atrás una investigación en la cual desarrollábamos la correlación que existe entre las tasas de interés, la diferencia de tasas de interés y el tipo de cambio. Esto para Estados Unidos y Australia, respaldado por la teoría económica de la teoría de tasas, de la paridad de tasas, la cual nos dice que existe una relación directa entre el cambio en las tasas de interés de ambos países y su tipo de cambio, debido a que entre el mayor sean las tasas de interés, van a tener un mayor flujo de inversiones dado la mayor rentabilidad. Y esto nos va a afectar el tipo de cambio. Entonces, básicamente nosotros escogimos Australia y Estados Unidos debido a la importancia de ambos países en esta economía, dado que Australia es considerado uno de los principales proveedores y exportadores de materias primas para China, principalmente con carbón, y Estados Unidos, pues como todos sabemos, de las principales economías o la economía más grande y más importante del mundo. Entonces, sabemos que este tipo de cambio, particularmente entre Australia y Estados Unidos, afecta y mueve muchos mercados. Por ende, pues conocimos la importancia de esta investigación. Y respecto al periodo 1995 a 2019, escogimos esta franja porque del 1990 para atrás, ambos países, debido a los fenómenos de altos inflacionarios, por esas cuestiones económicas sucedidas antes del 1990, generaban fenómenos que hacían difícil encontrar la correlación entre los datos debido a la gran variabilidad que existió antes de 1990. Pero específicamente escogimos 1995 a 2019 principalmente porque para la variable que más adelante explicaré, que es el control de capitales, teníamos información solamente para 1995 a 2019, en su mayor franja. Entonces, debido a que con mi compañero queríamos manejar los datos en su máxima naturaleza, decidimos centrarnos en este periodo que igual sigue cubriendo nuestra fuente y nuestra teoría principal, nuestro centro, que son las grandes recesiones que sucedieron a lo largo de este periodo, que mi compañero va a explicar más adelante. Entonces, dado, como les comenté, esta relación que existe principalmente por la paridad de tasas descubierta encontrada entre la diferencia de tasas de interés y el tipo de cambio, otro investigador y otras investigaciones se dieron cuenta que esta relación no era suficiente para explicar los tipos de cambio, la variación en los tipos de cambio. Entonces, con mi compañero detectamos que no solamente las políticas monetarias, sino también las políticas fiscales, representadas por el control de capital, pueden afectar la variación de flujos de inversiones y por ende el tipo de cambio. Adicionalmente a esto, este mismo flujo afecta claramente las cuentas, ya sea corriente o financiera, al percibir estas variaciones, por lo que encontramos que variables como el control de capital o los errores en la balanza de pagos, que representa el superávit o el déficit que tiene un país en su balanza de pagos, pueden ser variables clave para representar las variaciones en un tipo de cambio. Cabe aclarar que estas variables no son la totalidad de la explicación del comportamiento, pero sí añaden un peso mucho más sólido a la explicación de la variación en el tipo de cambio. Mi compañero complementará más adelante. Entonces, dado esta introducción, que es básicamente la justificación del por qué decidimos elegir este estudio, empezamos a encontrar que existe una relación de manera, digamos, empírica, antes de meternos en modelos estadísticos, entre justamente el control de capitales, la diferencia relativa de los errores en las balanzas de pago, la diferencia de las tasas de interés y el tipo de cambio. Escogimos pues justamente estas diferencias relativas porque lo que queremos es comparar las variaciones. ¿Qué tanto varía el tipo de cambio con respecto a una variación en la balanza de pagos de ambos países o en sus tasas de interés? Y asimismo con sus controles de capital. Entonces, básicamente, nuestra primera intención fue probar un modelo ARL o SM para comprobar la relación que existe entre el par y
la diferencia de tasas de interés, la diferencia relativa en los errores en las balanzas de pago y la diferencia relativa en el control de capital. Sin embargo, estos modelos presentaban errores estadísticos por falta de multicolinealidad, dada la naturaleza de los datos. Por lo que nuestra intención con esta investigación es principalmente demostrar que existe una relación integral entre estas variables a través de un modelo estadístico, econométrico, lineal multivariable, que permite a través de dos regresiones explicar por medio de una transitividad la relación que existe entre el par y la diferencia de balances de pago a través de dos modelos. El primero, básicamente, consiste en el que ven aquí, en su parte abajo del marco teórico, que es relacionando el par, el tipo de cambio, en función de la diferencia de tasas de interés y la diferencia relativa en el control de capitales. Ese sería nuestro primer modelo econométrico. El segundo modelo econométrico es la diferencia relativa en los errores en las balanzas de pago en función de las mismas variables, que sería la diferencia relativa en los controles de capital más la diferencia en las tasas de interés. Y dada que existe una cointegración, que más adelante se comprobó, pero en el caso de que existiera una cointegración entre estos dos modelos, por transitividad, se puede explicar de manera estadística que existe una relación integral entre el tipo de cambio y la diferencia relativa en los errores en las balanzas de pago. Entonces, es básicamente esto. Es importante aclarar que en los modelos, para la variable control de capital, en el primer modelo, que es el par, lo que tuvimos que hacer fue invertir la posición en la diferencia relativa. Es decir, en el par tenemos pues claramente Australia con respecto a Estados Unidos, pues dado que es el par Australia-Estados Unidos. Y lo que nos tocó es invertir esta relación la diferencia relativa del control de capitales. Es decir, nos quedó Estados Unidos arriba y Australia abajo, debido sobre todo a la liquidez que tiene Estados Unidos, debido pues a la gran economía y al gran respaldo que tiene en el mundo, por lo que tienen un control de capital mucho menos variable, y al querer comparar justamente la economía australiana con respecto a la de Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es dejar Australia abajo. Entonces así nos quedó, digamos, el primer modelo. Y sin embargo, el siguiente, para mantener esta relación de transitividad, lo que tuvimos que hacer fue dejar esta misma variable para poder explicar por transitividad la relación entre el par y la diferencia de errores en la balanza. Dejamos esta misma variable en su expresión y nos da claramente pues una relación negativa. Sin embargo, esta relación no es negativa, no es inversa, sino es directa. Esto sucede principalmente pues porque debería estar no invertida, sino realmente debería ser directa, dado que un cambio en la variable de control de capital es directamente proporcional a un cambio en la variable de balanza de pagos, ¿cierto? Dado que si yo varío las restricciones de flujo que recibe un país, en este caso Estados Unidos o Australia, voy a variar el flujo de inversiones que van a afectar claramente pues, la cuenta financiera y por ende pues, la balanza de pagos. Entonces, digamos, la relación es de manera directa. Entonces, ya explicados, digamos, estos dos modelos y el objetivo de nuestra investigación, que es principalmente, como les comentaba, a través de estos dos modelos, encontrar esta relación integral entre todas las variables y encontrar esta a corto plazo, por medio de un modelo estadístico, lograr cuantificar en cuánto varía el par con respecto a las otras variables para cada uno de los modelos, para poder de alguna manera interpretar esta relación entre el par y la diferencia relativa en los errores en las balanzas de pagos. Entonces, dado explicado lo anterior, es muy importante tener en cuenta que para validar estos modelos estadísticos se requieren de ciertas pruebas estadísticas que permiten obtener la confiabilidad para el modelo. Como en este caso tenemos la prueba más importante, que es la que nos da el peso de que la relación entre las variables es integral a lo largo del tiempo y se mantiene, lo que nos permite saber qué es la cointegración, que justamente pues ambos modelos pasan la prueba de cointegración. Después tenemos otras pruebas que garantizan la robustez y confiabilidad del modelo, como es la de linealidad, especificidad, multicolinealidad, heteroscedasticidad, normalidad, autocorrelación, que no las voy a explicar porque sería demasiado extenso, pero si quieren ver, en el documento está muy bien explicado. Pero en esencia, lo importante es que se debe saber es que estas pruebas son necesarias para tener un modelo sólido y robusto, que sea confiable a una confianza del 95%.
Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos estas dos gráficas que básicamente nos centramos en el control de capitales, la diferencia relativa del control de capitales, que es la variable, digamos, que es la que se invirtió y es de las únicas que se modificó en cuanto a a la posición de la diferencia relativa. Entonces, en la parte izquierda podemos ver la relación entre el par y la diferencia relativa entre el control de capitales. Entonces vemos que claramente es una relación directa, explicada como anteriormente, eh, porque se invirtió y porque se invirtió principalmente por el tema de liquidez y porque pues, Estados Unidos tiene mucha menos variación en esta variable. Y en el lado derecho vemos una relación negativa, pues por lo explicado anteriormente, pero sin embargo esta relación negativa o inversa no es inversa, sino simplemente quedó inversa por el modelo econométrico, pero es una relación directa como expliqué previamente. Entonces ya para finalizar tenemos en la parte derecha todo el tema del marco teórico, tenemos en la parte derecha la matriz de relaciones de pruebas estadísticas. Entonces tenemos con respecto, por ejemplo, tenemos todas las variables en las cuales podemos relacionar su distribución y su linealidad. Aquí lo más importante a destacar es la posición fila 1, columna 2, con el R igual a menos 0.19, que es la relación entre la diferencia de los errores en las balanzas de pagos y el par, que es lo que nosotros queremos comprobar, que existe una relación. Y esto se comprueba a priori antes de desarrollar incluso los modelos estadísticos, que fue una parte que con mi compañero partimos para poder desarrollar este modelo. Y es en principio que a priori se ve que existe una relación, que existe una relación lineal y tiene en este caso pues este valor. Entonces, a priori se puede concretar que existe una relación y más adelante explicaremos un poco más y compararemos las gráficas a lo largo del tiempo. Entonces, en este momento le cedo la palabra a mi compañero Diego para que nos explique un poco sobre la discusión, las conclusiones, los posibles trabajos futuros que se pueden dar con este trabajo y, por supuesto, los modelos econométricos. Bueno, gracias Manuel. Mucha pues teoría e introducción. Pues bueno, de todo lo que nos acaba de explicar Manuel, los resultados los tenemos en la parte izquierda de pues la presentación. Como bien lo explicó Manuel, tenemos dos modelos econométricos. El primero relaciona el par en función de la diferencia de las tasas entre Australia y Estados Unidos y el KA que pues previamente ya lo explicó Manuel. Eso sería nuestro primer modelo econométrico. Y como podemos ver, el resumen estadístico de RStudio que pues podemos ver allí en pantalla nos arroja que la variable dependiente y las variables independientes están estrechamente correlacionadas y pues tienen una significancia por encima del 0.05, ya que pues el R estudio nos arroja dos asteriscos en cada una de las variables. También cabe mencionar que tanto la diferencia de las tasas como el KA tienen un signo positivo en el primer modelo econométrico, pues porque estas variables tienen una tendencia directamente proporcional sobre el par y es lo que ya previamente lo explicó Manuel, ¿cierto? Con la excepción pues del KA en el modelo econométrico número 2, en donde podemos ver que el resumen estadístico de RStudio también arroja que tanto en la diferencia de tasas como el KA, siendo estas dos las variables independientes, tienden a explicar muy bien la variable dependiente, que en este caso sería la diferencia relativa de los errores de las balanzas de pago, ¿cierto? Los dos pasan una prueba estadística del 0.05, ¿cierto? Así que, pues, teniendo en cuenta todo esto y el signo del KA, que también previamente ya fue explicado por Manuel, podemos llegar a la conclusión de que tanto el primer modelo econométrico como el segundo, pues pasan las pruebas estadísticas, las pruebas de hipótesis, y tenemos un R cuadrado bastante importante en ambos casos, ¿cierto? Y esto nos abre la discusión a preguntarnos, ok, si tanto la diferencia de tasas como nuestro KA calculado eh, dentro de nuestro estudio econométrico explican hasta cierto sentido tanto
la diferencia eh, de las balanzas de pago, como nuestro par, que sería el dólar australiano sobre el dólar americano. La pregunta es, ok, estas últimas dos variables, ¿cómo están relacionadas? Y aquí viene un tema muy importante que mencionó Manuel en la parte del marco teórico, que es la relación negativa. El R es igual al 0.19 que enmarcó allí Manuel. Y eso lo podemos ver en la gráfica de la izquierda inferior, en donde tenemos el par versus los errores relativos de las balanzas de pago entre 1995 y 2019. Allí claramente se puede ver que las variables tienden a mantener un cierto grado de relación entre sí a lo largo del tiempo, considerando las tendencias, ¿cierto? Pero aquí cabe resaltar que el gráfico, al menos de la balanza de pagos, está invertido, porque la relación es negativa. Así que para poder verlo visualmente mejor, pues lo invertimos. Y no es casualidad que estas dos variables estén estrechamente relacionadas a lo largo del tiempo, porque pues es bien sabido que en el comercio exterior la variabilidad del par o del valor de una moneda va a impactar directamente a los exportadores o a los importadores, ¿cierto? Y eso se puede ver aquí claramente. Esa relación existe y está documentada y estudiada por ejemplo, Rogoff en 1995, que pues estudió cómo están relacionadas estas dos variables, pero su estudio fue mucho más teórico, ¿cierto? El nuestro es un poco más cuantitativo, ¿cierto? Y estadístico. Eh, con esto dicho, pues en cuanto a las discusiones, nuestro, nuestra discusión se enfocó en tres periodos históricos importantes, siendo el primero de ellos la crisis asiática. Luego pasamos al periodo de la crisis de las .com y complementamos con la crisis inmobiliaria de 2007 a 2009, ¿cierto? ¿Por qué tomamos estos tres periodos? Pues básicamente porque son periodos en donde las economías tienen mucho estrés y tienden a presentar muy bien la relación que tienen las variables entre sí, ¿cierto? Así que lo que nosotros hicimos es investigar cuáles fueron las reacciones de los países, tanto en tasas de interés como en flujos de capital durante esos tres periodos, y cómo estos impactaron tanto positiva como negativamente, o que, mejor dicho, que también explicaron la variabilidad del par o de la diferencia de los errores de las balanzas de pago. ¿Y qué es lo que encontramos? Que hay ciertos periodos y ciertas circunstancias en donde una u otra variable tiende a explicar mejor, ¿cierto? Por ejemplo, durante la crisis asiática, la variable que mejor explica esto es el KA, que viene a ser el control de capitales. ¿Por qué? Porque la crisis en este caso no se originó ni en Estados Unidos ni en Australia, sino en los países asiáticos. Y eso afectó la demanda, y por ende Estados Unidos y Australia lo que comenzaron a hacer es, de cierta manera, a mover o a tender a disminuir los controles de capital para poder subsanar esa falta de demanda que pues comenzó a ocurrir en los países asiáticos, ¿cierto? Eso por un lado. En cuanto a la burbuja.com, la variable que más explica tanto el par como la relación relativa de los errores en la balanza de pagos, en cambio, es la diferencia de las tasas de interés. Porque es bien sabido que pues la diferencia de las tasas de interés genera lo que nosotros llamamos el carry trade, en donde pues básicamente los inversores comienzan a ver en qué país pues es mejor invertir. Y como en Estados Unidos fue el país en donde pues explotó la crisis.com, obviamente las tasas de interés tomaron
relativa importancia sobre el Ka, que vendría a ser la variación de las políticas eh, de control de capital, ¿cierto? Y por último, en cuanto a la crisis inmobiliaria, ocurrió un fenómeno bastante importante en donde las tasas de interés sí que explicaron eh, el movimiento del par y de la balanza de pagos, pero el Ka comenzó a mantenerse relativamente estático, no cambió. Y eso también tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque otra vez la crisis se generó en Estados Unidos, pero la teoría económica clásica, por decirlo así, comenzó a no ser suficiente para el grado de dificultad o de crisis económica que estaba enfrentando Estados Unidos. Y por eso comenzaron a utilizar cosas no tan ortodoxas como es el quantitative easing, ¿cierto? Y pues de cierta manera eso también explicaría por qué Estados Unidos no varió su control de capital, ni Australia varió su control de capital, sino que comenzaron a ver otras maneras menos ortodoxas para recuperar la economía dentro de pues, sus naciones, ¿cierto? Así que de todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar? Que básicamente, efectivamente, hay una relación ya pues estudiada y documentada entre las tasas de interés y el control de capital en el estudio de ASIS en 2024, ¿vale? Además de eso, eh, tenemos que nuestro modelo econométrico demuestra que hay una relación bastante significativa entre la diferencia de las tasas con la diferencia relativa de los controles de capital, que esto va más por el camino de los estudios como UCANWA en 2022, en donde relacionaron las balanzas de pago con las tasas de interés, pero en un país emergente como es Nigeria, ¿cierto? Pero en nuestro estudio también, pues, se puede observar eso. Y algo muy importante es que la relación entre el par y los errores relativos de las balanzas de pago también tienen una relación significativa a lo largo del tiempo, tanto estadísticamente como teóricamente, como visualmente se puede presenciar aquí, y eso está respaldado por pues, los hallazgos de Rogolf en 1995, ¿cierto? Y todo esto en conjunto, tanto el marco teórico como los modelos econométricos y lo que hallamos en los periodos de crisis, podemos concluir que el comportamiento relativo entre Estados Unidos y Australia tienden a, tienden a tener mucha significancia en cuanto a las políticas tanto monetarias y de control de capital. Así que cualquiera de estas dos naciones que vaya a hacer algún movimiento económico o decisión económica que vaya a afectar estas dos variables, tiene que pensar en cómo estas dos variables va a afectar tanto el par como los errores relativos en las balanzas de pago, ¿cierto? Porque esto pues va a afectar tanto a importadores como a exportadores al final del día. Y finalmente, eh, como todo estudio, nuestro estudio también tiene algunas limitantes, principalmente por, como ya lo había mencionado Manuel, el tema del periodo de tiempo. El K fue nuestro mayor limitante, siendo este público para todo el mundo entre 1995 y 2019. No hay más datos, ¿cierto? Entre otras, entre otras limitantes también está el hecho de que nuestro modelo econométrico número uno sufre de heteroscedasticidad y autocorrelación. Y nuestro modelo econométrico número dos sufre de autocorrelación. Pero lo que nosotros hicimos es aplicar errores robustos ante estos problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad. Porque la autocorrelación y la heteroscedasticidad lo que hacen es
generar algo de ruido tanto en la estimación de los coeficientes como en las pruebas de hipótesis de significancia de las variables. Pero incluso aplicando estos errores robustos, los resultados siguieron siendo significantes, ¿vale? Porque las variables continuaron pasando las pruebas de hipótesis, ¿ok? Y por último, es el tipo de modelo econométrico. Como ya lo había mencionado Manuel, tenemos las limitantes de las características, el tiempo de las variables, que pues nos llevó a utilizar una metodología basada en modelos regresivos lineales múltiples, ¿cierto? Pero posibles estudios en el futuro podrían buscar maneras de cómo solucionar tanto la multicolinialidad como la heteroscedasticidad, la autocorrelación y complementarlo con algún modelo econométrico más robusto como sería el VAR, SM o el ARDL. Y eso sería todo. Muchas gracias. No Gracias. sé si Manuel tiene algo más que añadir. Em, no, tal vez simplemente como resaltar también lo que decía Diego, que es como la importancia también de este estudio, que es como el primero que encontramos, al menos nosotros, después de todo el levantamiento de información, que de manera directa relaciona de manera integralmente estas variables y permite concluir que la relación integral no solamente se sostiene en periodos de crecimiento económico, en periodos normales, sino en recesiones también fuertes, que hace que también se mantenga esta relación, que es algo también siento que muy importante que no se ha encontrado en otros estudios, y que no solamente la relación existe entre de la balanza hacia el par, sino también del par hacia la balanza. Porque cuando yo varío los tipos de cambio o las restricciones en el control de capital, afecto el control, el par, el tipo de cambio que es el par, y el par me puede afectar la balanza de pagos, las importaciones y exportaciones, pero la balanza de pagos, al yo variar los tipos de interés y el tipo de control de capital, también afecto la cuenta financiera y por ende afecto la balanza de pagos. Y esa afectación en la balanza de pagos me puede generar una expectativa a los inversionistas que me afecta el tipo de cambio. Entonces encontramos, eso es lo más importante que se encontró en este estudio. Y para finalizar lo que mencionaba Diego, que no pudimos utilizar otros modelos porque a pesar de que se podrían utilizar modelos ARL, tendrían que ser con funciones cuadráticas o logarítmicas que lograran hacer el modelo más robusto para mitigar las variaciones que existen entre las variables al utilizar modelos con rezagos y demás. Entonces, yo creo que sería eso. No sé si Diego, adicional a eso, No, no, ya. listo. Muchas gracias, Manuel. Pues muy bueno el complemento. En fin, ese sería el estudio. Esperamos en verdad que sea de su interés y pues estamos abiertos a cualquier recomendación o feedback de su parte. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Diego. A usted.